Buenos días. Quisiera en esta ocasión eh, hacer un breve comentario respecto del texto de reglas para el Parque Humano de Peter Sloterdijk, a modo de un antecedente a la conferencia que trabajamos, que se vio hace un par de semanas. Me importa mucho este texto porque tiene algunos conceptos clave. Me parece importante comenzar por decir que los antecedentes de este filósofo están relacionados por un lado con Federico Nietzsche, por el otro lado con Michel Foucault e incluso con una noción de economía que retomará de Georges Bataille. Pero vamos al grano. En primer lugar, me importa la noción de alfabetización. Por alfabetización no solo se refiere a leer y escribir, tampoco implica esta forma de escritura hacia un lector que no sabemos finalmente quién va a ser, ¿no? Si va a trascender en el tiempo o va a trascender en el espacio, ¿no? Eh, y que de forma epistolar, ¿no?, lleva al interior una carga valorativa muy importante. Pero alfabetización también tendría que ver con las consecuencias de saber leer y escribir. Porque leer y escribir no es solo leer y escribir unas ciertas letras, sino leer al mundo de una cierta manera y transmitir a través de la escritura esa lectura que nosotros estamos viendo. Valdría la pena recordar las palabras de Cicerón, este poeta y abogado de la época, porque además es contemporáneo de Julio César, justo de este creciente imperio romano. Cicerón consideraba que eh, la alfabetización estaba ligada con la noción de humanitas. Y esto significaba que ser alfabetizado implica ser cada vez más humano, no animal, un humano que sabe leer y sabe transmitir y comunicar, llegar a acuerdos de unas formas mucho más civilizadas. Estas humanitas también tienen un componente muy romano. Implicaría esta civilidad entendida no solo como vivir en una ciudad, ser un ciudadano, sino que además la ciudadanía implica estar sometido a unas ciertas leyes, unas ciertas metodologías, y qué mejor que un abogado que sabe cómo funciona todo este mecanismo judicial. Entonces, si pensamos en alfabetización, un modo de lectura ligado a la idea de civilización y al sometimiento a unas ciertas leyes, en un tercer punto nos estaría planteando Sloterdijk cómo es que a lo largo de la historia nos encontramos con que hay ciertas lecturas que se asumen como clásicas y que finalmente estas lecturas obligadas transfieren estos criterios, que al final del día estos criterios van a ser formas de domesticación, ¿no? Es importante señalar que estos criterios civilizatorios han permanecido a lo largo del tiempo, justo porque estos textos transmiten de manera muy eficiente o transmitieron de manera muy eficiente una forma de actuar. La conferencia en su momento fue polémica porque presenta a la educación y a la cultura como una forma que moldea al humano, que lo vuelve más humano, pero que también lo adiestra, es decir, es un mecanismo amaestrador. Hace este filósofo un recuento que va desde la Revolución Francesa, en donde valdría la pena recordar el movimiento enciclopedista, el movimiento ilustrado, en donde se pretende que sea el conocimiento la forma que convierta a estas personas, a estos malos ciudadanos, a estos ciudadanos silvestres, en mejores personas, más racionales y mucho más civilizadas. También valdría la pena pensar en que en el siglo XIX la revolución industrial, al transformar
pensemos en la manufactura casera en una gran industria y en todo lo que implica la construcción mecánica y la aparición de nuevas tecnologías, obliga a repensar unas mejores formas mucho más modernas y civilizadas frente a otras que se asumen como mucho más atrasadas, más primitivas, y que no contienen estos valores a los que se aspiraría. También en el siglo XIX nos encontramos con movimientos sociales, movimientos sindicalizados, con partidos que consideran que es el conocimiento, ¿no? Y estaría pensando específicamente en Carlos Marx, que funciona como un ilustrado, que considera que estos individuos que conforman las grandes cantidades de los trabajadores, si pudieran comprender cómo funciona la dinámica de las estructuras, las superestructuras, estas nociones de oferta y demanda, cómo se consigue el plusvalor y de dónde abreva la fuerza transformadora de un dueño de un medio de producción, entonces se podría cambiar esa forma por otra mejor, ¿no? Este filósofo además llega a decir que para la Primera y Segunda Guerra Mundial nuevamente nos enfrentamos a momentos donde hay que reflexionar cuáles son las mejores prácticas, en términos, claro, de las humanitas, alfabetizadoras, civilizadoras y modernizadoras. Luego de la Segunda Guerra Mundial, la ONU tiene por allí en alguno de sus párrafos en la carta con la que surge esta organización, en el que se recomiendan unas lecturas mejores con las cuales nos podríamos convertir en mejores ciudadanos del mundo frente a otras lecturas que deberían prohibirse porque promueven otro tipo de formas que no son las mejores. En este caso se refieren a esto, al nazismo y al fascismo, y que recomiendan hacer una selección muy cuidadosa de las lecturas que pueden adiestrar o no de cierta manera a las sociedades. Con esto quiero decir que finalmente, repito, la educación y la cultura son procesos que adiestran, son procesos que moldean y que orman, como diría Michel Foucault, que orman al sujeto y que orman su forma de pensar, la forma de tomar y de construir su idea de mundo a partir de una narrativa y de un discurso específico. De hecho, llega a decir que esta alfabetización civilizadora nos vuelve proclives a la resignación, a la obediencia, a las formas amables y correctas, y que buscan de alguna manera instaurar una memoria común, que no es cosa menor. Aquí además nos estaría planteando este filósofo cómo es que estos movimientos nos llevan a pensar en la naturaleza humana, pero como la forma en la que nosotros elegimos los medios domesticadores. La humanidad no tiene una esencia o un substrato, una sustancia más allá de lo material, pero, diría este filósofo, se construyen a partir de unos mecanismos domesticadores. Y me interesa el término doméstico porque, por un lado, lo doméstico, al separarse de la vida pública, nos plantea, o más bien, limita el espacio de la parte animal que resta en alguien alfabetizado para el asunto del hogar y lo privado. Ahí adentro, lo que sea. Afuera no. En la vida privada se busca una relación correcta y civilizada. Ahora, esto que tiene que ver con nuestro programa de materia de ética y sus dilemas. Sloterdijk considera que finalmente este proyecto de un humanismo alfabetizador fracasó,
pese a que tenemos en estos tiempos todavía evidencia de que estas formas buscan perpetuarse, que como dice los humanistas, estas humanitas buscan conformar una secta que busca establecer vínculos amistosos para promover una ideología y tiene fines expansivos e incluso universalizantes, dice que ha fracasado, ¿no? Todavía quedan por ahí algunos resabios, muy importantes por cierto, pero dice que ha fracasado. En estos momentos, dice Sloterdijk, justo donde sigue estando presente el tema de la eugenesia, la domesticación y cría del animal humano, tendríamos que obligarnos a pensar en estas antropotecnias, es decir, estas normas biopolíticas de genética, salud, experimentación social que impactan a individuo y a sociedad. Y lo importante de estas técnicas, ¿no? Que además nos pide que hagamos un recuento histórico. Estas técnicas de domesticación han sido de lo más cruentas. Pienso ahora, en este momento, en el texto de Vigilar y Castigar de Michel Foucault. Si ustedes lo han leído en la primera parte, esta forma de domesticar al sujeto para que diga la verdad, confíe en la institución, legitime una forma de verdad, está referida al castigo, a la condena, a que el culpable confiese, ¿no? Y a que además la ejecución sea pública. Entonces dice justo que estas técnicas de domesticación, ¿no? Han sido de lo más cruentas. Y frente a estas técnicas tan cruentas, ¿no? Actualmente los medios manejan, los medios de comunicación que buscan domesticar y controlar a las grandes masas, ¿no? Han cambiado de una manera muy importante. ¿Le parece a Peter Sloterdijk que los medios masivos actuales, antes se refería al radio, a la televisión, al cine, actualmente se refiere a los medios electrónicos y digitales, al internet, dice que funcionan más bien como fármacos y que son mucho más eficientes que el proyecto humanista alfabetizador? Que esta dependencia que generan los medios contemporáneos embrutecen y de alguna manera buscan exactamente el lado contrario, mientras que el mundo civilizador busca unas mejores prácticas contenidas que reprimen todos estos impulsos. En el caso de los nuevos medios, estarían buscando más bien una forma de desinhibición, pero ojo, no podemos presuponer que porque es desinhibir implicaría mayor libertad, no. Ahí, por el contrario, nos encontramos de otras formas muy diferentes de control. Controles bastante más sutiles, bastante más eficientes, pero siguen siendo formas de control. Y en este caso, esta psicología que había sido de masas todavía hasta la Segunda Guerra Mundial, bueno, pasa a ser una psicología de públicos, porque de alguna manera nos hemos convertido en públicos, radioescuchas, televidentes, espectadores, consumidores, pero de alguna manera un público al que se le puede sectorizar, analizar e incluso revisar en función de hábitos de consumo. Entonces, todas estas antropotecnias que quiere Peter Sloterdijk revisar, ¿no? Estarían encaminadas a ver cómo es que se administra al parque humano. Hasta aquí el brevísimo comentario. Gracias.